Bueno, continuando con la clase, abordaremos temas sobre usabilidad y sobre eh, pruebas con usuario. La usabilidad, ya como lo hemos revisado durante todo el curso, habla sobre la calidad del software y por lo tanto es importante durante el desarrollo del software. Y muchas veces se deja de lado y los desarrolladores terminan pues abrumados con la cantidad de cambios que se requerirá después de hacer pruebas con usuarios. Entonces, como estamos pegándole aspectos de la calidad, es un proceso que se debe de contemplar desde los principios del desarrollo de software. La mayoría de las pruebas de usabilidad no son tomadas como elementos indispensables cuando se desarrolla un software. Y bueno, esto ha sido registrado en muchos artículos, libros, referencias, charlas, etcétera, de diversos autores que se dedican a desarrollar software y además que se dedican a la experiencia de usuario y la usabilidad. En Hacker, bueno, en esta referencia desde el 97 se menciona que el principal problema relacionado con la usabilidad durante el desarrollo de software es que solo los requisitos se tienen en cuenta en ingeniería de software y se suele omitir la perspectiva del usuario y el cómo se van a utilizar, provocando una curva de aprendizaje compleja y o el abandono del software. Entonces, desde un principio, cuando se están levantando requerimientos, se debe de ver la perspectiva del usuario, desde el punto de vista de quien va a utilizar el sistema. Si consideramos esa perspectiva del usuario, los requerimientos toman otra razón de ser. Se empieza a preguntar el por qué se requiere de tal forma este dato, por qué el dato se tiene que presentar de tal forma, quién consume ese dato, eh, etcétera, etcétera. Se va formando una idea de qué es lo que va a desplegar la interfaz de usuario, que es a lo que nos dedicamos en este curso, pero además damos la importancia que requiere la, eh, las buenas prácticas, eh, el evitar las ambigüedades, el conocer lo que el usuario va a requerir y darle la mejor solución posible a esa situación problemática a la cual se presenta y que nosotros como diseñadores estamos ideando la mejor solución y tenemos que contrastar que esa realmente sea la mejor solución. Para el diseño de software, si la aplicación presenta un uso difícil, ya desde ahí, si los usuarios sienten que al usarlo es muy complejo y no le damos formas de irlos capacitando, va a ser todavía más complicado. Y si la capacitación es muy larga y extensa, significa que va a ser un proceso muy duro para los usuarios en esta adquisición de este nuevo software. Si presenta fallas en, la definición de los objetivos y en lo que puede hacer el usuario dentro de la aplicación, también ahí vamos a encontrar otro tope fuerte. Si desde un principio no quedan claros cuáles son los objetivos que tiene el software, vamos a tener complicaciones cuando el usuario lo esté empleando. Puede causar que el usuario tipo, el visitante, el que está empleándolo, deje la aplicación y busque mejores alternativas, si es que las hay. Y si ya están obligados a usarlo, pues van a usarlo siempre con una forma eh, pues de disgusto. No van a estar eh, satisfechos por los resultados que dé este software. La usabilidad, según Nielsen en el 99, es un atributo de calidad que evalúa qué tan fácil es el uso de las interfaces de usuario o bien los métodos para mejorar la facilidad de uso durante el proceso de diseño. Aquí encontramos que si ya el proceso de este software es complejo por la mecánica, por los procesos, por la lógica de los negocios, ¿de qué medios se basó el diseñador, los ingenieros, lo- los líderes de la arquitectura del software, todos aquellos involucrados en el software? ¿De qué medios se basaron para que sea más fácil o para facilitar el uso del software final hacia los usuarios? Porque software va a haber complejidades diferentes. Entre más complejo sea el software, digámoslo, por
la lógica de negocios, de alguna forma debemos de facilitarle ese uso hacia el usuario final. ¿Y cómo nos podemos basar para que este proceso se considere durante todo el diseño de la interfaz de usuario? Bueno, Nielsen describe 5 componentes de calidad que definen la usabilidad en, en su artículo del 2003. El aprendizaje es la facilidad con la que el usuario es capaz de desarrollar las tareas asignadas. Se mide la primera vez que se realizan. Vamos a medir cuánto se tarda el usuario para llevar a cabo las tareas programadas para medir ciertos aspectos del software. Y después vamos a ver cómo va pasando el tiempo, si se logra cortar ese tiempo y si el tiempo de entrada para cada usuario va a ser diferente, pero entre los usuarios tipo debe de haber cierta eh, cercanía entre los tiempos, porque son usuarios tipo. De ver mucha variedad, tendríamos que revisar por qué a algunos se les hace más rápido y por qué a otros se les complica. Y ajustar el software para reducir esta curva de aprendizaje. Eficiencia es la destreza con la que los usuarios con experiencia llevan a cabo las instrucciones que se les han asignado. Cuando se hacen estas pruebas, se plantean tareas en ciertos escenarios y se puede identificar con qué destreza, habilidad, tiempos, confianza realizan los usuarios estas, estas actividades. Memoria. Este punto evalúa si al pasar cierto tiempo después de la primera interacción el usuario es capaz de recordar cómo funciona la aplicación sin necesidad de volver a aprenderla con, pues, al volverla a manejar. Es decir, sin necesidad de estar abriendo constantemente el cuaderno de notas de los procesos que se realizan en la aplicación. Constantemente vemos a compañeros del trabajo y si no están laborando todavía, eh, si están aprendiendo, por ejemplo, de sistemas operativos, de arquitectura de la computación, etcétera, y requieren estar instalando constantemente o configurando constantemente el sistema operativo, los primeros, los novatos optarían por anotar constantemente todos esos pasos para la siguiente vez que se requiera y la siguiente vez que se requiera y la siguiente vez que se requiera, estarlos consultando. Entre menos requieran consultar el cuaderno, van agarrando más experiencia y por lo tanto la memoria se vuelve de acceso rápido. Habrá que abrir el archivo una que otra vez, pero ya va a ser menos y cada vez va a cortarse el tiempo de esas lecturas. Bueno, en teoría, entre mejor esté diseñado el sistema y la primera interacción sea satisfactoria, pues genera la confianza de éxitos y eso va a ayudar a los usuarios a reafirmarlo. No es malo tener fracasos, lo importante es que cuando se llegue a un error se pueda, pues, solventar el error y continuar. De hecho, el siguiente es el errores. La cantidad y gravedad de errores que comete el usuario al interactuar con el sistema. De igual manera, se, se analiza la facilidad con la que se pueden enmendar esos errores durante las pruebas. Entonces, si el usuario comete errores, que es normal, ¿qué facilidades tiene el sistema hacia el usuario para poder enmendar y regresar a un estado normal del sistema de la ejecución y continuar con sus tareas? Bueno, después sigue la satisfacción. Se evalúa qué tan satisfactoria fue la experiencia del usuario y si de alguna manera disfrutó la forma en la que se diseñó el sistema. Constantemente hemos hablado que satisfacción, podemos hablar también de confort, que se sienten cómodos con el uso de estos sistemas porque les permite realizar sus tareas y continuar con lo que realmente les interesa. Realmente es continuar con su vida y ya no seguir usando el sistema, ¿no? Bueno, Nielsen
Enumeró principios que ayudan a evaluar el diseño web. Visibilidad del estado del sistema. El usuario debe saber exactamente qué está pasando en el momento preciso en el que ocurrió. Si ocurrió un error, que se despliegue exactamente en el momento en el que se ejecutó un error. Ejemplo, al llenar un formulario, el usuario sabe si se envió dicho proceso, es decir, si el proceso del envío fue satisfactorio. Si se envió satisfactoriamente, debería de recibir una retroalimentación de que pues ese registro fue enviado. Si no fue enviado, o si antes de ser enviado tuvo errores, indicar en dónde fue el error antes de ser enviado, porque a lo mejor no cumple con alguna regla sintáctica, o cuando fue enviado y por alguna u otra razón en el servidor, alguna regla fue rechazada y no fue enviado satisfactoriamente, es decir, el proceso no concluyó satisfactoriamente. El estado en el cual se encuentra el error es importante de conocer para que el usuario sepa en qué punto está el error y cómo puede solucionarlo o debería de poder solucionarlo. Bueno, el otro es relación entre el sistema y el mundo real. La información está disponible en un orden lógico y en un lenguaje convencional. Ejemplo, se tiene que eliminar lenguaje técnico de las páginas dedicadas a los consumidores finales. ¿Por qué? Porque no le interesa ese lenguaje y puede llegar a confundir y además nos quita espacio para la interfaz de usuario. Entre más saturada esté la interfaz de usuario, es más complicado transmitir los contenidos y es más importante transmitir el contenido tipo, el contenido final, a alguna que otra eh, pues palabras técnicas de ser necesarias que tienen que colocar, pero si lo podemos evitar siempre va a ser mejor. Control y libertad del usuario. Los usuarios pueden rehacer o deshacer sus pasos al navegar. Él debe de sentir que tiene un control explícito sobre el sistema, que en las acciones que realiza, él las desencadena y nadie más las desencadena salvo él. Ejemplo, pones un botón de ir atrás en una página de carrito de compras. Ya el usuario agregó algo en el carrito de compras, pero puede de alguna forma entrar y salir del carrito de compras y sacar o meter producto al carrito de compras. Es plena decisión del usuario. Bueno, también están estándares y consistencia. Cada término o situación está utilizado de manera unívoca y no hay formas distintas de nombrar o mostrar una misma cosa. Haces que todos los botones de seguir tengan la misma apariencia. Por ejemplo, se le llama esto consistencia. Esto lo hemos visto en criterios ergonómicos de visualización de Scap Bastien y si el usuario ya se acostumbró o ya vio que los botones, los sliders, los menús, los formularios tienen una forma específica y constantemente conforme va navegando en el sistema esto va cambiando, pues puede sentir la sensación de que no está en el mismo lugar y que por lo tanto todo lo que aprendió que podría pasar ya no tiene ese pleno control y va a entrar de nuevo con una idea de desconocimiento y puede generar eso pues miedo y frustración al utilizar las aplicaciones. Prevención de errores. Hay varias formas de evitar los errores en los sistemas. Se puede añadir un mensaje de confirmar el envío de datos antes de que el usuario pase a la siguiente etapa. Son normalmente instrucciones o anuncios que van a afectar, bueno, cuyas acciones por parte del usuario pueden afectar o afectan directamente a la integridad del sistema o digamos que a la integridad del sistema porque si van a tener accesos a las bases de datos, pues pueden alterar el estado de su perfil, de su apartado como usuario. Al ocurrir eso, pues el usuario tiene que ser notificado de que se están realizando cambios sobre ellos. Ejemplo, cuando actualizamos el perfil de un usuario, es un cambio directo hacia la base de datos y por lo tanto el usuario debe de estar consciente de que está accediendo a modificar el perfil y son datos personales de él. Y si realiza estos cambios,
elimine un dato o actualice un dato, estar consciente de que lo está haciendo y que posiblemente el dato actual, al ser reemplazado, pues se perderá. Igual cuando se eliminan fotografías de perfil, etcétera. Reconocimiento en vez de recuerdo. Y cuando se trabaja el desarrollo, cuando se trabaja en el diseño de la interfaz de usuario y analizamos a los usuarios tipo, podemos hacer uso de ciertos patrones de diseño, estructuras que nos permiten explotar la, la cultura de los usuarios, la cultura tecnológica que tienen los usuarios. Esto de reconocimiento en vez de recuerdo es que utilicen menos la memoria cuando sea necesario. Si a cada rato se utiliza la memoria y la memoria, bueno, pues estamos haciendo uso de que es un elemento que tuvieron que estar procesando repetidamente el usuario. Pero si es por reconocimiento, la estructura, la forma que tiene la estructura, eh, conforme ellos han usado, va a ser un elemento de reconocer ciertas estructuras y cómo esas estructuras se pueden anticipar. Es decir, yo sé que si tengo una slider de imágenes y veo flecha izquierda y flecha derecha, conforme estoy reconociendo estos patrones, puedo identificar que al moverme entre las flechas voy a desplazar el, el carrusel. Y entonces el usuario puede identificar que ese es un elemento, ya no necesariamente tiene que ir hacia la memoria, sino a un reconocimiento de un patrón, de una forma en la cual se hace ya esa estructura de forma natural hacia el usuario y cómo funcionaría y qué se puede esperar como respuesta de esos elementos. Después tenemos la flexibilidad y eficiencia en el uso. Los distintos tipos de usuario encuentran un uso adecuado a sus necesidades. Se debe de ser lo suficientemente flexible para que esos usuarios tipo puedan emplear el sistema, a la vez que se cuentan con atajos para los más experimentados. Si el usuario puede seleccionar de un jalón ciertos elementos de una lista en lugar de uno a uno, pues algunos usuarios experimentados optarían por una forma de mejorar esta selección y reducir su tiempo de espera para poder seguir adelante. Diseño minimalista y estético. Cada pieza de información es relevante. Lo superfluo se debe de eliminar porque lo más importante es transmitir el contenido. Suprimes los botones que son raramente utilizados con el fin de que la opción más importante aparezca de manera más clara. Por eso normalmente vemos en el menú superior que empezamos a ver 5 o 4 opciones y luego unos puntos suspensivos que despliegan un menú secundario con más opciones. Bueno, esto ocurre porque estamos mejorando la arquitectura de la información. Durante mucho tiempo, esta forma de presentar la información no era, pues, mm, digamos, bien vista por algunos desarrolladores porque considera o porque tienen la idea de que al tener demasiadas opciones visibles, el usuario va a estar más informado y va a poder tomar la mejor decisión a cuál opción dirigirse. Y posiblemente va desde una primera entrada a acceder al contenido más importante. Lo cual no es incorrecto, pero el planteamiento tal vez no sea el adecuado. Los usuarios, la gran mayoría de los usuarios, se van a ir por el 20% de las opciones que da el sistema. Mientras que todos los demás usuarios raras veces van a pues ir más adelante hacia el sistema. Entonces, si tenemos las opciones más recurrentes, visibles, es muy probable que la gran mayoría de los usuarios van a entrar a esas opciones y que solo un grupo pues reducido de usuarios requerirán
abrir el menú secundario de los tres puntitos para ver las otras opciones. No estamos quitándole el acceso a esa información, pero estamos dotando de facilidad a a los que entran constantemente y que van directo a esos contenidos y la facilidad de cómo acceder hacia los otros contenidos por los demás usuarios. Es un mejor trabajo en la arquitectura de la información. Asistencia a los usuarios para reconocer, diagnosticar y corregir los errores. Indicar los errores de manera comprensible, sin lenguaje técnico y con una solución rápida para el usuario. Ejemplo, hacer páginas rotas que no muestren un simple código, sino que explicas al usuario qué significa y qué puede hacer. Si le mandamos un código, como lo hace Microsoft con números hexadecimales sobre el error, pues pocos usuarios van a googlearlo para solucionar el error y van a quedarse sin saber por qué están teniendo ese error, ¿no? Ayuda y documentación. Los usuarios disponen de una base de conocimiento enfocada en acciones. Ejemplo, una sección de preguntas frecuentes, un chatbot o un foro. Naturalmente, pues, los chatbots con la inteligencia artificial están dando muchos resultados. Bueno, llegamos al punto de las pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad permiten evaluar la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario tipo en condiciones específicas de uso. Bueno, también encontramos que el grado de que un producto puede ser usado por usuarios específicos para lograr las metas con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado. Eso es en el ISO 924111. Bueno, podemos abordarlo como asegurarse de que algo funcione adecuadamente, que un usuario tipo con capacidad de experiencia media o incluso por debajo de la media pueda ser capaz de usar algo en un contexto específico con un objetivo deseado sin sentirse frustrado en el proceso. Las pruebas de usabilidad se pueden dividir en tres grupos: pruebas de análisis, pruebas de inspección y pruebas de indagación. Las pruebas de análisis, los usuarios representativos trabajan en tareas típicas utilizando el sistema o prototipo. Aquí los evaluadores, es decir, aquellos que se dedican a revisar cómo están llevando a cabo las tareas de usuario, se encargan de visualizar cómo la herramienta puede realizar las tareas en el desempeño de los usuarios. Es decir, hay alguien ahí revisando el proceso de la ejecución de las tareas mientras los usuarios tipos las realizan. Pruebas de inspección. Los mismos diseñadores se enfocan a evaluar la herramienta por parte de especialistas en usabilidad o desarrolladores. Suele ser una de las mejores opciones, las pruebas de inspección, pero se requiere de expertos y los expertos normalmente van a llevarse pues bastante tiempo revisando. Pueden dar desde un barrido, identificar cuestiones hacia eh, en qué puede fallar o en qué fallará el sistema, y cuando no se ve a simple vista los errores, estos expertos tendrán que recurrir a otros métodos para identificar esos errores. Muchos de estos errores van a salir luego, eh, a simple vista, analizando los objetivos del sistema, analizando la arquitectura de la información, analizando los usuarios tipo, se van a identificar muchos de estos errores. La gran mayoría de estos errores, en pues, mi experiencia, se debe a que cuando se desarrolló el software, desde un inicio no se consideró al usuario final y podemos ir identificando ahí fallas. Eh, en revisión de software, por ejemplo, para personas adultas mayores, que he revisado aplicativos, tanto para tesis como para artículos que se quieren publicar, he visto que ponen los tamaños de fuente pequeñas
Y entonces los usuarios finales, que son adultos mayores, tienen complicaciones para leer ese texto. Cuando no tienen un buen contraste, también van a tener dificultades para leer el texto. Cuando están llenos de iconos, los usuarios van a tener problemas para ejecutar con éxito sus pruebas. Entonces, desde un inicio, con este tipo de pruebas, pues se puede revisar que algo va a fallar, que va a haber errores en la ejecución, con el simple hecho de estar revisando a quiénes van a ser los usuarios tipo, en qué escenario se van a usar y cuál es la propuesta solución que se tiene. Desde entrada, pues al analizar esto, pues podemos anticipar que estos usuarios van a tener complicaciones para emplear ese sistema. Igual pasaría si son niños, hay que analizar cuáles son los usuarios tipo, si estos niños de qué edades son, qué tipo de contraste se tiene, qué tipo de iconografía se tiene, la cantidad de contenidos que se requieren y si el texto es abrumador, el, difícilmente van a leerlo, entonces habría que buscar formas de transmitir ese contenido, formas de ambientarlo, etcétera, ¿no? Ejemplos, no hacer pensar al usuario. Se trata de una prueba de análisis y establece que el software debe presentar una interfaz de usuario muy obvia, evidente, clara y fácil de entender, sin agotar esfuerzos pensando en ella. Si el usuario tiene que estar constantemente pensando en ella, ya estamos teniendo un problema durante la interacción. O sea, durante la interacción ya va a haber problemas. La página principal de un sitio web debe, debe permitir que una persona que no tenga ningún interés en el sitio, que apenas tenga una experiencia mínima en el entorno web y empleando el mouse, gestos de pantalla o flechas de teclado, vea la página principal y concluya el tipo de información que se le está presentando. Entonces, si el usuario tipo fuera bien analizado, en el momento en el que entre a la aplicación y continúe usándola, se puede anticipar que se ha hecho correctamente pues ese análisis hacia ese software para esas personas. Pero si un usuario que no es tipo emplea el sistema y desde un inicio se da cuenta que no es para él y decide irse, pues también es correcto decir que pues no es un usuario tipo. Por lo tanto, no me servirían estos tipos de usuarios para evaluar la interfaz. Tenemos que utilizar a los usuarios tipo para tener datos correctos de cómo contrastar los éxitos de la interfaz. Tal vez un usuario que no es tipo, que emplea el sistema, pueda sentirse a gusto durante la interfaz, pueda ver lo que es estéticamente bueno, que reacciona rápido en tiempos, que no le genera frustraciones de algún otro tipo, como colores llamativos, que no hagan buen contraste, ruidos que le molesten cuando esté interactuando con él, pero el contenido, que es lo que debe de consumir esos usuarios, no les da interés, pues todo lo demás de las pruebas no nos ayudaría mucho. Serían solamente opiniones sobre la estética, sobre los tiempos de reacción, pero necesitamos a los usuarios tipo para tener validez en estos datos. Ejemplo 2: diseño de una página para hojear. Es una prueba de inspección que busca evitar que los usuarios tengan un mal uso de la web. Para poder llegar a esto se necesitan cubrir los siguientes puntos: creación de una jerarquía, usar patrones de diseño, dejar bien claro dónde se puede hacer clic, es decir, que la acción sea visible y accesible. Las páginas deben de estar divididas con una definición clara y evitar el ruido visual y la saturación de contenidos. Al tener una saturación de contenidos y además que no sean armónicos o no tengan relación entre ellos, pues eso genera ruido visual, un estrés. Si para cada sección cercanas entre ellos no hay una relación, entonces podríamos decir que va a, a generarle conflictos al usuario en la toma de decisiones de esa sección. Si logramos darle una buena transición de temas o
pasar de un tema a otro en la forma de presentar la información, posiblemente vamos a mejorar y reducir el ruido visual y mejorar los clics de éxito. Es decir, el clic o la acción fue correcta, se refiere a que el usuario le dio clic pensando que el resultado iba a ser el que espera y cuando le da es el esperado. Entonces, podríamos decir que es una acción exitosa, pudo llegar al lugar al que se había imaginado que llegaría y podemos decir que es muy raro que dado eso se decida salir de ahí. Si estaba explorando, pero llegó con éxito y se regresa para continuar explorando. Pero si estaba buscando ese lugar y llegó a ese lugar, posiblemente se va a quedar consumiendo el contenido de ese lugar. Emplear patrones de diseño ZOF señala la jerarquía principal de la página y permite captar la atención de forma instantánea, ahorrándose esfuerzos para procesar la página al organizar y establecer prioridades de contenidos. Ejemplo 3. ¿Cómo emplean la web? Se trata de una prueba de indagación que permite definir la forma en la que los usuarios tipo usan la web o el sistema. El propósito es identificar cuáles son los elementos importantes que se amoldan al interés o tareas del usuario y por otro lado identificar los elementos distractores, aquellos que me sacan del sistema o aquellos que me quitan eh, la idea que ya llevo o la narrativa que ya llevo y a lo mejor es una idea importante o un flujo alternativo importante del sistema, pero al ser un flujo alternativo y no ser la línea principal, debemos de considerar qué tan importante es ese flujo alternativo que rompe la idea y la narrativa de la lectura. Posiblemente estos distractores impidan que consuma el usuario contenido adecuadamente y por lo tanto tendrá que dar una segunda ojeada a ese contenido principal. Y estos distractores pueden ser estresantes, porque si el usuario llevaba un entendimiento de ese contenido y después ya no pudo llevar ese seguimiento, tal vez nunca acceda al contenido completo. Entonces hay que evitar esos elementos distractores. Bueno, o que aportan pobre información y poco atractivo para que sean eliminados o rediseñados. De entrada hay que ver si son necesarios esos flujos alternativos, entonces se tiene que rediseñar para evitar que se rompa el contenido de la información y el usuario pueda acceder a esos contenidos alternativos comprendiendo bien el contenido principal. Ejemplo es realizar pruebas de tareas, es decir, se le solicita al usuario que realice una tarea como iniciar sesión, registrarse, comprar un producto, bueno, agregar un producto al carrito de compras, quitar un producto al carrito de compras, enviar un mensaje, etcétera, etcétera, por mencionar algunas de las más importantes. Bueno, ¿qué encontramos con las pruebas de usabilidad? Según estudios presentados en el laboratorio de Nielsen, basta con emplear de 5 a 7 usuarios tipo para encontrar el 75% de los errores comunes de usabilidad en los sistemas. Pero es decir, si yo agarro 15, 20, 30, 100 usuarios, posiblemente voy a encontrar el 75% de los errores, el 80% de los errores, el 90% de los errores, pero ya probar con 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, se vuelve complicado de realizar esa tarea, costosa, y por lo tanto muchos no la emplean, lo costoso que es, lo complejo que es, pero al entender que con 7 usuarios, con 5 o 7 usuarios puedo encontrar el 75% de los errores más graves, pues se vuelve más accesible hacer esas pruebas. Y sí puede ser costoso hacer pruebas de usabilidad, aunque sean 5, pero los resultados son más ventajosos. Es un software con mejor calidad, un software que va a requerir menos parches, un software que podemos identificar antes de salir a producción
cuáles son sus errores más graves e intentar corregirlos antes de salir. Entonces se vuelve importante realizar estas pruebas con usuarios. Bueno, beneficios de las pruebas. Brindan un examen imparcial, preciso y directo de la experiencia del usuario con el sistema. Al probar la usabilidad en una muestra de usuarios reales, es decir, aquellos que no están sesgados por las emociones que experimentan los creadores y diseñadores, por lo tanto, los creadores y diseñadores no pueden formar parte de estas pruebas, sus comentarios resolverán la mayoría de los debates internos del equipo. Son convenientes, pues requieren pocas adecuaciones para realizarlas, la mayoría de estas pruebas. Para llevar a cabo el estudio se requiere normalmente de una habitación tranquila y traer un equipo de grabación portátil. Si no se tiene un equipo de grabación, alguien puede tomar notas para identificar los puntos clave en la ejecución de pruebas. Pueden decirte qué hacen los usuarios con su producto o en el sitio web y por qué realizan estas acciones. Te permiten abordar los problemas de software antes de gastar recursos en un diseño potencialmente deficiente. Posibilitan un diseño intuitivo que, a su vez, aumentan el uso, mejoran los resultados que obtienen los usuarios y fomentan una mayor demanda. Esto también facilita hacia el escalamiento del software. Bueno, aquí se encuentran algunas referencias, las más importantes pues son las de Jakob Nielsen, que en su laboratorio abordan muchos de estos temas.